a ver, ¿qué tal muchachos? ¿Se logra escuchar? A ver, por favor, me confirman. ¿Pueden escucharme? Sí, genial, ningún problema, genial, perfecto. Muy bien muchachos, ¿cómo están? Ahí va la cámara. Muy bien muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Juan Carlos Morales Flores, soy economista de profesión, laboro actualmente en el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, aquí nada más cerquita. Y bueno, estoy encargado justamente de dictar el curso de economía, ¿de acuerdo? Se escucha abajo. A ver. Eh, a este volumen de voz, ¿me escuchas? A este volumen de voz. A este volumen sí, ya, de acuerdo. El problema era yo, disculpen. Muy bien, como les estaba diciendo, muchachos, le habla Juan Carlos Morales Flores, soy economista de profesión. Bien, soy especialista justamente en el área de estadística y de proyección, justamente en el Ministerio de Trabajo. Y el día de hoy tengo la labor de dictarles el curso de economía, quizá uno de los cursos más hermosos justamente del temario completo, ¿de acuerdo? El día de hoy me encuentro en reemplazo del profesor Víctor Cóndor, que lamentablemente se encuentra un poco mal de salud. Bien, pero eso no debería generar ningún problema, así que estoy muy seguro que te vas a ir con toda la información bien entendida. Como verás, la pizarra es un poco pequeña, así que esto lo vamos a borrar y volver a escribir, solamente que vamos a llenar algunas cositas, ¿ya? Así que primero vamos con esta partecita y luego nos metemos de fondo con esto que, en realidad, esto es lo más importante porque esto ha venido en admisión varias veces, ¿de acuerdo? Bien, esto es algo sencillo. Del 1 al 20, dificultad, 4. Del 1 al 20, dificultad, quizás 6. Pero es algo sencillo, así que vas a ver que lo vas a resolver de una patada, nada más. Bien, listo. Vamos a arrancar entonces con la economía, con el curso de economía. Vamos a hablar primero de cómo es que la economía se convierte en ciencia. Porque tú sabes que todas las carreras que puedes estudiar en las diferentes universidades que hay en el país son ciencias, ¿verdad? Sin embargo, tú sabes que estas no siempre fueron ciencias, sino que con el pasar de los tiempos alcanzaron ese estatus de ciencia, ¿de acuerdo? Ahora, la economía, por ejemplo, se hablaba desde la época de Aristóteles, desde la época de Platón. Sin embargo, no era ciencia, es decir, no podías estudiarla y tampoco podría ser catalogado como economista. Entonces la pregunta es, ¿cuándo es que la economía se convierte en ciencia? El día de hoy vamos a hablar de la etapa científica de la economía en adelante, ¿de acuerdo? No vamos a trabajar de la etapa económica hacia atrás, es decir, de su etapa precientífica no lo vamos a trabajar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque eso lo llevaremos en un tema aparte llamado Historia del Pensamiento Económico o Doctrinas Económicas también llamado, ¿de acuerdo? Así que el día de hoy solamente nos vamos a tomar en cuenta la economía como ciencia. Así que bueno, vamos a empezar la reunión del día de hoy y la primera pregunta que nos hacemos es ¿cuándo la economía se convierte en ciencia? Y bueno, acá tenemos el año. El año en el que la economía se convierte en una ciencia, señores, es en el año 1776. Y ojo, este año no debería ser nuevo para ti, porque uno dirá, profe, Azu, recordar fecha, ya estoy cansado con la fecha del curso de historia. Bueno, hijo mío, esta fecha no es una fecha ajena para ti, porque esta fecha, aparte del acontecimiento de que nace la ciencia económica, en esta fecha hay otro acontecimiento de la historia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, es en esta fecha en donde se independizan, por ejemplo, las 13 colonias, lo que hoy tú llamas los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Así que agrégale ese dato. Mientras que en América nacía una nueva nación, en Europa nacería una nueva ciencia, y esta es la ciencia económica. Y gracias a quién la economía se convierte en ciencia, gracias a un señor llamado Adam Smith. Y lo primero que tienes que saber es lo siguiente, hijo mío. Cada vez que tú escuches el nombre de un autor, exígele al profesor que esté a cargo del curso que te indique cuál es la doctrina económica en la cual pertenece ese autor. ¿De acuerdo? Para que me entiendas un poquito a qué me refiero con esto de las doctrinas económicas. Tú sabes, por ejemplo, que en el mundo de la economía no todos los economistas tenemos el mismo punto de vista. ¿De acuerdo? Por ejemplo, sin ir muy lejos, en la literatura. Por ejemplo, todo el mundo ha escuchado de Fyodor Dostoyevsky. Todo el mundo ha escuchado de, por ejemplo, Gustavo Adolfo Bécquer. Sin embargo, sabes que ellos dos no tienen el mismo estilo de escritura, ¿verdad? Entonces no lo puedes meter a los dos en una misma bolsa. Es por eso que en la literatura, dependiendo tu estilo, lo dividen en corrientes literarias. Por eso que encuentras la corriente romanticista, la corriente realista y más, ¿verdad? Entonces, en la economía pasa exactamente lo mismo, solamente que en economía no se le llama corrientes económicas, se le llamarán doctrinas o escuelas económicas. Y hay 7 escuelas que tú debes conocer. Hay más, en realidad, pero la examen de admisión solamente te piden hasta 7 escuelas, ¿de acuerdo? Y la pregunta entonces es,
¿Qué escuela o de qué escuela es nuestro amigo Smith? Ah, nuestro amigo Smith es de una escuela llamada la escuela clásica. O si eres un poquito más elegante, la escuela liberal, que también es válido, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Y qué, por ejemplo, decían los liberales? ¿Cuál era la esencia de la escuela clásica? Ah, la escuela clásica tenía una esencia muy interesante, y es que ellos consideraban que el mercado era capaz de autorregularse sin la necesidad de la intervención del Estado. Entonces, esa era la particularidad de los señores clásicos. El Estado no necesita intervenir en la economía. ¿Por qué? Porque los mercados se regulan solos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, recuerda que ellos profesan esa idea. Ya luego vendrán otros señores llamados los neoclásicos y más, de los cuales hoy también vamos a mencionar un cachito. Muy bien. Adam Smith, entonces economista clásico, hizo que en el año 1776 la economía alcance el estatus de ciencia. Es por eso que este señor, como lo dicen por ahí, Harold, es considerado el padre de la economía. ¿De acuerdo? Ah, pero acá te cuento un datito. Smith sabe lo que hacía. Smith había desarrollado, digamos, una nueva pasión, un nuevo hobby, ¿bien? Un nuevo pasatiempo. ¿Cuál era el pasatiempo que había desarrollado Smith en aquella época? Porque recuerda que en aquella época nos encontrábamos también en revolución industrial, ¿no? El señor Smith adoptó un pasatiempo que era el de viajar. ¿De acuerdo? El señor viajaba, pero no, por ejemplo, para visitar las mejores playas del Caribe, ojo, ¿eh? Viajaba a visitar empresas, industrias, ¿de acuerdo? ¿Y cuál era la intención de visitar las empresas? Era visitar, observar el funcionamiento de la empresa y en función de ello crear una serie de hipótesis y posteriormente teorizar o comprobar esas hipótesis. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo se llama esto que consiste en observar algo, crear hipótesis, teorizarlos? Se llama método científico, ¿cierto? Entonces, tú sabes que una ciencia, para que sea catalogada como ciencia, debe tener un método científico. ¿Y quién fue la persona que introdujo el método científico en el campo de la economía? Smith. Por eso Smith es el padre de la economía. ¿De acuerdo? Y todo lo que el señor teorizaba, lo publicaba en diferentes artículos. Escribió muchas cosas, escribió muchas obras, pero la obra más importante, La riqueza de las naciones, que tú sabes que no es el nombre correcto, porque en realidad La riqueza de las naciones es un nombre más extenso. Pero bueno, para nosotros simplemente La riqueza de las naciones. El nombre original, una investigación acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Para los amigos, La riqueza de las naciones. Y la pregunta que se hace todo el mundo es, ¿y qué tenía la riqueza de las naciones? Para que la economía alcance el estatus de ciencia. Ah, tenía un conjunto de teorías, pero para ser más exacto, habían dos. Dos teorías que eran, o que hasta la fecha tienen vigencia, y que tú, como estudiante de economía, debes conocerlo. Así que dentro de La riqueza de las naciones, publicada por Smith en el 76, encontraríamos dos teorías muy importantes. Así que vamos a arrancar con las dos teorías, ¿de acuerdo? Teoría 1, la división del trabajo. ¿Te acuerdas que te dije que Smith viajaba por el mundo? Bueno, cuando Smith viajaba por el mundo se dio cuenta de algo muy interesante, que las empresas en aquella época funcionaban de manera muy ineficiente. ¿Y eso por qué? Funcionaban de manera ineficiente porque los trabajadores estaban cargados de muchas actividades. Por ejemplo, si hablamos de una carpintería, un trabajador cortaba la madera, ese mismo lijaba, ese mismo laqueaba, ese mismo ensamblaba el producto y ese mismo se iba a vender el producto al mercado. Obviamente, si tú ejerces muchas actividades, primero, que no vas a ser bueno en todos, dos, te vas a cansar más rápido y vas a tener que destinar tiempo al ocio. Y el que va a terminar perdiendo no es el trabajador, es el empresario. Recuerda que Smith era capitalista. ¿Y en qué pensaba? No pensaba en el trabajador, pensaba en el capitalista. Y para Smith, esa forma no era una forma eficiente de explotar al trabajador. Entonces, Smith, ¿qué propone? Te propongo algo interesante. Dividamos el trabajo. Es decir, que los trabajadores se especialicen en una actividad y en función a esa especialidad vas a ver que a largo plazo tu empresa va a seguir o va a producir más y vas a ganar más plata. Por ejemplo, ¿qué ganas cuando tú te especializas? Vas a ganar algo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tu único trabajo fuera cortar madera? Pues tú antiguamente cortabas la madera con una sierra, pero ahora, como tu único trabajo es cortar madera, vas a crear una estrategia para cortar la madera de manera más rápida y sencilla. De repente, creas la motosierra, haces tu trabajo de manera mucho más tranquila. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿me entiendes la idea? Entonces, los señores clásicos, para ser más exacto, Smith proponían
¿Qué era importante? La división del trabajo. ¿Y en qué consiste eso? Consiste en la especialización. Y la pregunta es, ¿qué es lo que va a generar la especialización, profesor? La especialización va a generar el aumento de la eficiencia del trabajador. Pero Smith no le llamó eficiencia. Smith usó una palabra más elegante. Para Smith, la especialización elevaba los niveles de productividad. ¿De acuerdo? Productividad. Que tú sabes que la productividad en realidad es un indicador que mide la eficiencia. ¿De acuerdo? Eficiencia. Y listo, ahí tenemos. Pregunta, ¿esta teoría tiene vigencia? Claro que sí, obviamente. Si cuando tú estudias la carrera que estudias, recuerda que tienes que especializarte, por supuesto, en la carrera o en el ámbito que quieras tú trabajar. No vayas a pensar que terminas la carrera de Derecho y ya lo sabes todo o eres el rey del mundo. No, hay muchas especialidades. De repente a ti te gusta impartir justicia, te especializas como juez. De repente a ti te gusta investigar delitos, te especializas como fiscal. ¿De acuerdo? Entonces hay varios ámbitos en el derecho, en la economía, en la medicina, cardiología, patología, oftalmología. Entonces tienes que especializarte para que te vuelva más productivo. ¿Y qué vas a ganar volviéndote más productivo? Que el mercado o que te vas a convertir más atractivo para el mercado. ¿Y qué significa eso? Que tu billetera va a engordar más. O sea, vas a ganar más dinero. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, a eso hacía referencia nuestro amigo Smith cuando decía la división del trabajo. Teoría 2. La mano invisible. ¿A qué hacía referencia la mano invisible? Cuando tú le preguntabas, por ejemplo, a un clásico, oye, ¿cómo es eso de que los mercados se regulan solos? ¿Sabes cuál era la explicación de los clásicos? La explicación de los clásicos era esta, mira. Hay algo que no puedes ver, hay algo que no puedes tocar, pero hay algo que es capaz de llevar el desequilibrio nuevamente al equilibrio. Ese algo que es capaz de equilibrar el mercado solo, le titularon la mano invisible. Entonces, ¿la mano invisible para qué sirve? Si nos preguntan, la teoría de la mano invisible se utiliza ¿para qué? Se utiliza para demostrar cómo los mercados son capaces de autorregularse. La mano invisible es una teoría que demuestra cómo los mercados se autorregulan. ¿De acuerdo? Demuestra la autorregulación del mercado. Autorregulación del mercado. Ahí está. Muy bien, señores. Autorregulación del mercado. Ahí está. ¿Para qué más, señores? Listo. Profe, ¿y solamente eso hacía la mano invisible? No, en realidad había otra cosita más también. Por ejemplo, ¿sabes qué hacía la mano invisible? Explicar una cosa interesante. Adam Smith sabe qué decía, que todos nosotros los seres humanos tomamos nuestras decisiones pensando solamente en el beneficio propio. Jamás una persona toma una decisión pensando en el beneficio de la sociedad. Siempre pensando en nuestro propio beneficio. O sea que Smith, ¿qué decía? Que el hombre es egoísta por naturaleza. ¿De acuerdo? Pero Smith, ¿eso vaina no es malo? No, no es malo. Es bueno. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú piensas en ti mismo, vas a generar indirectamente un beneficio para el resto. ¿De acuerdo? Cuando tú piensas en ti mismo, vas a generar indirectamente un beneficio para el resto. Por ejemplo, mira, por ejemplo, no sé si pasa con ustedes, pero la mayoría nosotros desayunamos en la calle, porque a veces el tiempo nos gana y tenemos que al paso comprar una gaseosa o una avena o algo. Hacer desayunos es muy complicado, hay que levantarse tempranísimo. ¿Qué pasaría si encuestamos a todos los que hacen desayuno en el Perú y le preguntamos cuál es la principal motivación que te hace vender ese producto? ¿Habrá alguien que responda lo siguiente? Bueno, yo hago desayuno porque quiero que los estudiantes de la Academia Bonnet se vayan bien desayunaditos a la academia y puedan, obviamente en función de ello, recibir la información buena y por ende puedan ser grandes profesionales. No, ¿verdad? Para nada. Entonces la pregunta es, ¿qué lo motiva a producir ese bien? Como bien dicen por ahí, money, platita, guita, como dicen en otro país, ¿sí o no? Entonces, jamás piensan en mí, solo piensan en ellos. Son egoístas. Pero es bueno. ¿Sabes por qué? Porque gracias a su pensamiento egoísta, si a mí se me hace tarde, encuentro un lugar donde poder desayunar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ojo, money es money, se pronuncia. ¿Ah? Entonces nos beneficiamos ambos, ¿verdad, Harold? Claro que sí. Y lo mismo pasa con todas las empresas. Recuerda, ¿de acuerdo? Entonces, eso está ligado también al concepto de la mano invisible. ¿De acuerdo?
Entonces, hasta ahí creo que no debería haber ningún problema. Todo está sencillo, entendible. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todo chévere? Genial. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué nace la economía? ¿No? ¿Por qué nace la ciencia económica? ¿No? Mira, si tú te das cuenta, todas las ciencias nacen por culpa de algo. O sea, hay algo que termina motivando el nacimiento de esa ciencia. Por ejemplo, si tú te preguntas por qué nacen las ciencias médicas, oye, porque hace muchísimos años una gripe era capaz de matarte y la gente pues moría a temprana edad. Así una civilización no se iba a desarrollar. Es por eso que se terminan desarrollando las ciencias médicas y hoy tenemos la medicina y otras ciencias más. Entonces, toda ciencia nace por culpa de algo. La pregunta es, ¿qué origina el nacimiento de la ciencia económica? Ah, la palabra es muy chiquita. La economía nace por culpa de la escasez. ¿Y cómo sabemos eso? Míralo. Lamentablemente nosotros los seres humanos gozamos de una gran cantidad de necesidades. Y lamentablemente los recursos que nos sirven para poder suplir las necesidades son limitadas o escasas. La primera pregunta que te hago es, ¿será posible satisfacer todas las necesidades? No. Profe, ¿y si no podemos satisfacer todas las necesidades, podemos hacer algo? Sí. Lo que podríamos hacer es satisfacer la mayor parte de las necesidades. Si bien es cierto, no podremos satisfacer todas, pero sí podríamos satisfacer la mayor cantidad de estas. Pero para poder satisfacer la mayor cantidad de estas, necesitamos hacer una cosa. Necesitamos hacer esto, mira. La única forma para poder satisfacer la mayor cantidad de necesidades es siempre y cuando yo esos recursos los utilice de la mejor manera, lo utilice de la manera más eficiente posible. O sea, en otras palabras, siempre y cuando yo optimice mis recursos. O siempre y cuando yo administre mis recursos. O si quieres usar otra palabra, economice mis recursos. Solamente que economizar suena un poco raro, ¿no? Muy bien. ¿Listo? Entonces, si yo optimizo mis recursos, si yo administro eficientemente mis recursos para la mayor satisfacción de necesidades, ¿sabe qué voy a estar haciendo? Voy a estar haciendo economía. Porque la economía, ¿qué es? Es la optimización o administración de los recursos escasos para la mayor satisfacción de necesidades. Lo que hace tu mamá o tu papá en casa es hacer economía. ¿Por qué? Porque ella o él lo que hace es optimizar los recursos. ¿De acuerdo? Ella o él lo que hace es administrar los recursos. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tú vivieras en una familia de 10 miembros y en esa familia solamente se gana el salario mínimo? Complicado, ¿cierto? Complicado, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendría que hacer mamá o papá? Tendría que optimizar de la mejor manera estos recursos. ¿Para qué? Para poder llegar a fin de mes, ¿de acuerdo? Pero la pregunta que te hago es esta ahora. ¿Qué pasaría si tu familia ya no ganara 1025 por mes, sino 1025 por segundo? ¿Habría necesidad de optimizar recursos? Probablemente no, ¿verdad? Conclusión, entonces. La economía nace por culpa de la escasez. Porque si hubiera abundancia, no habría necesidad de optimizar recursos. O sea, no habría necesidad de hacer economía. ¿De acuerdo? Y esa fue una pregunta que vino algún tiempo en Villarreal. ¿Ah? Una pregunta que si tú la leías parecía que era una pregunta de religión, pero era una pregunta económica. Por ejemplo, la pregunta decía esto, mira, según el libro de Génesis, en el paraíso terrenal de Adán y Eva, se puede deducir ¿qué? 2 puntos. Y las 5 claves. Uno lo leía y decía, oye, esto no tiene nada que ver con economía. Sí, sí tenía que ver con economía. ¿La clave cuál era? No existiría la ciencia económica. ¿Y por qué? Porque todo el mundo sabe que en el paraíso terrenal hay abundancia. Y si hay abundancia, ¿para qué optimizar recursos? Conclusión, no existiría la ciencia económica. Por eso decimos que la economía nace por culpa de la escasez. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué problema te trae la escasez? La escasez te trae un problema. Hay algo que tú no quieres hacer, que odias hacer, pero que la escasez te obliga. ¿Sabes qué te obliga la escasez? A elegir, a tomar decisiones. ¿No te has dado cuenta, acaso, que desde que despiertas de la cama vives una lucha constante de tomas de decisiones? Desde por qué lado de la cama despertarme, qué ropa colocarme, qué carro tomar, en dónde sentarme, qué aula agarrar. Existen muchas decisiones que tomas y eso es por culpa de la escasez. Y la pregunta es, ¿por qué no quieres tomar decisiones? Porque tú quieres tener todo.
lamentablemente, la toma de decisiones te obliga a algo que odias. Y es que elegir A implica dejar de elegir B. Y eso tú odias. Porque cuando tú tomas una decisión, estás sacrificando o renunciando a otra cosa que también probablemente te gustaría. ¿De acuerdo? Y a esto le ponemos un nombre elegante, ¿ah? Que por ahí lo ha dicho Evita. ¿Cómo se le llama a esto a lo que renuncias o lo que sacrificas por tomar una decisión? Costo de oportunidad, ¿verdad? Muy bien, exacto. Costo de oportunidad. Así que si nos preguntan, profe, ¿qué es el costo de oportunidad? Sencillo. El costo de oportunidad es aquello a lo que renuncias, a lo que sacrificas por tomar una decisión. Pregunto, ¿toda decisión conlleva un costo de oportunidad? Claro que sí, obviamente. ¿De acuerdo? Costo de oportunidad. ¿De acuerdo? Genial. Listo. Ya sabes, ¿ah? Por ejemplo, tú has tenido muchas opciones, ¿no? De instituciones donde matricularte. Obviamente no puedes matricularte en todas, no por un tema de dinero, por un tema de tiempo. ¿Cómo rayos podrías estudiar en todas las academias del Perú o de Lima? Imposible. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tomaste una decisión, sacrificaste otras, costo de oportunidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hasta ahí creo que este primer bloque no debería demandarte demasiado problema. ¿De acuerdo? ¿Todos bien hasta ahí, muchachos? ¿Alguna consulta? Recuerda que si tienes alguna duda, simplemente hazla. Yo estaré gustoso de responderla sin ningún problema. Todo bien, todo chévere, les dice por ahí. Bien, genial. De acuerdo. Luego nos metemos, luego volvemos acá. ¿Eh? Luego volvemos acá. Ahora, entremos a esto. Para mí, esto es más chévere. Esto es bien bonito porque podemos hablar de algo llamado estadística. Es bien chévere. Muy bien, vamos con esto. Economía. La economía se divide en dos ramas. Oye, cuando tú le preguntas a un estudiante, oye, ¿en cuántas ramas se divide la economía? Casi todo el mundo la chunta. En dos ramas, ¿no? Pero ¿sabes cuándo viene el problema? Cuando le preguntas, ¿cuáles son esas dos ramas? ¿Sabes por qué? Porque por alguna razón que desconozco, todos los estudiantes cuando le preguntas, ¿cuáles son las dos ramas de la economía? Por alguna razón responden esto, mira, microeconomía y macroeconomía. Y a ver, la macro y la micro sí existe, pero la macro y la micro la vemos todavía el último. Y es más, la macro y la micro es una división, sí, pero de la teoría económica. De la teoría económica. Y yo no te he preguntado cuál es la división de la teoría económica. Yo te he preguntado cuál es la división de la economía. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando tú o cuando preguntan, ¿ah? Una cosa es división de la economía, otra cosa es división de la teoría económica. Y como bien dice Luis, la economía se divide en dos ramas y esta es economía positiva y economía normativa. ¿De acuerdo? Positiva, normativa. Ahí está. Listo. Profe, ¿y a quién se le debe agradecer este majestuoso aporte de dividir a la economía en dos ramas? Ya, le tenemos que agradecer a un señor que se llama John Neville Keynes, ¿de acuerdo? John Neville Keynes, ¿de acuerdo? Vamos a escribirlo por acá. El señor que hizo esto posible se llama John Neville Keynes, o bueno, Keynes ya, ¿no? Algunos le dicen. Bueno, ¿listo? Muy bien. Ahora, te voy a decir algo, y es que de este señor es la primera y última vez que lo mencionamos, ¿de acuerdo? Nunca más volveremos a mencionar a John Neville Keynes, ¿de acuerdo? Muy bien. Profe, pero ¿cómo se atreve? ¿Cómo va a dejar de hablar de Keynes si Keynes es uno de los principales pilares de la economía mundial? Ah, te estás equivocando. Te estás equivocando con este señor. Te estás equivocando con este señor. John Maynard Keynes. Este pata, hasta por gusto vamos a mencionarlo, ¿ah? Pero este pata, pues no. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, profe, ya me di cuenta. Profe, pero es que su nombre se parece. Sí, es que en realidad sí tienen un vínculo de parentesco. Él es el padre y él es el hijo. ¿De acuerdo? John Neville Keynes es el papá de John Maynard Keynes. ¿De acuerdo? Pero, acá viene un punto importante. Del hijo vamos a hablar hasta por gusto.
del padre, lo verás todavía en la universidad. Así que lo único que te voy a decir es que John Neville Keynes tiene como aporte importante en el mundo preuniversitario dividir la economía en dos ramas y ahí murió su participación. Así que de acá en adelante, si hablamos de un Keynes, ten por seguro que estoy hablando de este señor. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Listo. ¿Ah? Genial. Entonces, veamos. Profe, positiva y normativa. ¿Qué significa la posi y la norma? Yo he escuchado, profe, que en un libro me dice que la posi estudia lo que es, lo que debería ser. ¿Tiene algo de cierto eso, profe? Sí, sí, tiene de cierto, pero no lo comparto. No soy partidario de escribir algunas cosas como estas. Vamos a explicarlo de una forma muy sencilla y te vas a dar cuenta que lo vas a captar, pero al tope. ¿De acuerdo? Mira, te la pongo así de manera sencilla, mira. ¿Sabes por qué hay dos ramas? Porque para Keynes existen dos formas de analizar un problema. Los economistas son capaces de analizar un problema de dos maneras, ¿de acuerdo? Uno de manera positiva y otro de manera normativa. Estos dos son totalmente opuestos, ¿de acuerdo? Así que basta con aprenderse uno para deducir el otro. Pero vas a ver que te vas a dar cuenta al toque, mira. Primero lo que voy a hacer es escribir algunas cositas. Si no me entiendes, no te preocupes, te voy a hacer un ejemplo, mira. La economía positiva lo que hace es esto. Es analizar un fenómeno en función a un hecho. Es decir, que la economía positiva analiza hechos. Y cuando digo hechos me refiero a analizar cosas que hayan pasado o que estén pasando. ¿De acuerdo? Y la economía positiva lo que va a hacer es analizar hechos a partir del uso de datos objetivos. ¿De acuerdo? En cambio, la economía normativa no analiza hechos. Analiza algo en función a suposiciones. Y obviamente su análisis no va a ser datos objetivos, sino van a ser datos subjetivos. Y algo más, un datito más. Algo que hace mucho la economía normativa, ¿bien? Es que cada vez que analiza algo, introduce en su análisis juicios de valor. ¿Y qué es un juicio de valor? No es más ni nada menos que una opinión de por medio. ¿De acuerdo? A ver, ¿no me entiendes? Vamos con un ejemplo. No es lo mismo decir, por ejemplo, escucha bien esto, ¿ah? No es lo mismo decir, te queda bien el cabello rojo, a decir, de pintarte el cabello rojo, te caería bien. Son dos cosas diferentes. En la primera, te queda bien el cabello rojo. Estoy afirmando algo que estoy observando. Y es que tienes el cabello rojo y me parece que te cae bien. En la segunda, ¿estoy afirmando algo que estoy observando? No. Estoy suponiendo que de pintarte el cabello rojo te podría quedar bien. ¿Te das cuenta de la diferencia? En la primera afirmo un hecho. En la segunda supongo algo que podría pasar. De ahí es donde nace esa palabra, pues. La positiva, lo que es, la normativa, lo que debería ser, por eso mismo, ¿no? Lo que debería ser. A ver, vamos con un ejemplo de la vida real, ¿ya? Para que me entiendas un poco el juego. Mira, economía positiva, un análisis. La salida de Pedro Castillo le significó una mejora al país. A ver, Pedro Castillo fue vacado y efectivamente el PBI peruano subió. Lo que te estoy diciendo es algo real. Análisis positivo. Ahora, un análisis normativo. Es necesario la renuncia de Dino Boluarte para la mejora del país. Si no ha renunciado, el país no ha mejorado, estoy suponiendo que de pasar ese evento, la economía crecería. Normativo. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Sí? Muy bien. Vamos con un ejemplo y tú me dices si es posi o norma, ¿te parece? Te voy a lanzar dos análisis y tú me indicas si es posi o norma. Por ejemplo, a ver, te pongo una. Dime si es posi o norma. La inflación en el Perú para el año 2023 fue de 8.65%. ¿Qué sería? ¿Posi o norma? La inflación en el Perú. Muy bien, posi, genial. Positiva. Muy bien, señorita. Positiva. El Estado debería otorgar más bonos a la población. Normativa. 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 No ha Normativa. pasado, estoy suponiendo. Claro. Ya está, ya la chapaste. Esto, aunque no lo creas, a muchos jóvenes se les dificulta. Te lo juro. Y es por eso que estos temas son preguntas de admisión. Muchas veces. ¿De acuerdo? Muy bien. Y eso hay una pregunta en tu material. ¿Bien? Por ejemplo, si revisas tu material, si revisas el material, quiero que te dirijas un ratito nada más, por ejemplo, a la pregunta número, a la pregunta número 12. Dirígete a la pregunta 12.
Mira, te dice, de acuerdo con la división de la economía, indique los enunciados que no correspondan a la economía positiva. A ver, acá hay 4 enunciados. Tú me dices, ¿ya? Juicio de valor, Wilmer, es opiniones de por medio, puntos de vista. ¿Ya? A ver, ¿cuáles no son positivas? La 1 dice, exportaciones de cobre cayeron 7.5%. ¿Posi o norma? Sí. Las exportaciones de cobre cayeron 7.5% en enero. Posi. Positiva. Posi. 2 dice, analistas esperan que el BCR mantenga la tasa de interés. Eso es normativa. 3. MEF transfiere 421 millones a gobiernos subnacionales. Oh, sí, muy bien. La facturación del turismo caería a 15% en Semana Santa por el efecto del coronavirus. Normativa. Te piden las que no son positivas. Respuesta de la pregunta. La 2 y la 4. O sea, la B. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo, ya la tienes, descuida, ya la tienes. Muy bien. Ahora, por último, la economía POSI y normas se subdividen en 2 ramas. ¿De acuerdo? La POSI y la norma se subdividen en 2 ramas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la POSI se subdivide en 2 ramas y estas son las siguientes. 1, economía descriptiva. Economía descriptiva. Y la segunda es teoría económica. ¿Ya? Economía descriptiva, ¿sí? Y teoría económica. Y la economía normativa, en cambio, se divide en una rama. Y este es política económica. Profe, yo he escuchado una palabra llamada economía política. ¿Será lo mismo? Total, el orden de los factores no altera el producto. Falso. Son 2 cosas diferentes, obviamente, ¿ya? Política económica es muy diferente a economía política. Cuidado con caer en el juego de las preguntas de admisión. Muy bien. Economía descriptiva, teoría económica, política económica. Hasta ahí vamos entonces con la explicación. A ver, vamos a explicar. Esta vaina es un chiste nada más. Esto es algo rapidito nada más. Es más, la primera ya se spoilea solo. La primera ya te dijo todo ya. ¿Qué hace la economía descriptiva? Ah, bueno. La economía descriptiva lo que hace es describir la realidad, pues. Describe la realidad. Y la pregunta del millón es, profe, ¿y cómo se hace para describir la realidad de algo? Ah, para describir la realidad, ¿sabes qué se hace? Se hace uso de lo más hermoso de la vida. Se hace uso de la estadística. En otras palabras, la economía descriptiva lo que va a hacer es proveernos de datos estadísticos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y a todo esto, ¿qué entidades conoces tú que se encarguen de hacer economía descriptiva? O sea, de proveernos de datos estadísticos. ¿Qué entidades conoces tú que nos provean de datos estadísticos? La INEI, muy bien. El Instituto Nacional de Ipsos. Matemática. ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahí no escuché, disculpe. ¿El INPE? Ipsos. Ipsos es una Ipsos. empresa privada. ¿De acuerdo? Ipsos es una empresa privada. Por ejemplo, otra entidad es el BCR. El MEF. La SUNAT. La SBS. Hay varias en realidad, hay varias. ¿De acuerdo? Hay varias. ¿Ya? Muy bien, hay varias. ¿Sí? Pero ¿cuál es la más importante de todas? La INEI. ¿Y sabes por qué es la más importante de todas la INEI, años? ¿Sabes por qué? Por esto, mira. Lo que pasa es que las demás entidades como el BCR, MEF, SUNAT, SBS, son entidades especializadas. Y lo que van a hacer estas entidades es brindarte datos estadísticos solamente de un ámbito, el ámbito en el cual están especializados. Por ejemplo, la SUNAT solamente te va a proveer de datos tributarios, nada más. La SBS te va a proveer de datos ligados al sistema financiero, como bancos, tasas de interés. En cambio, el BCR y el MEF te van a brindar datos estadísticos económicos, inflación, desempleo. En cambio, la INEI, ¿sabes qué hace? La INEI tiene datos estadísticos económicos, sociales, culturales, políticos, de todo tipo. Por eso que la INEI, en el área estadística, ojo, es la más fuerte de todas. Por ejemplo, profesor, ¿qué mide la INEI? A ver, vamos a ver, ya, vamos a chismear un rato. ¿Qué mide la INEI, ñaño? A ver, vamos con algunos datitos. La INEI mide varios indicadores conocidos. Vamos a mencionar, pues, 5, ¿ya? La INEI mide, por ejemplo, la inflación. ¿Tenemos inflación, sí o no? Claro que sí, con orgullo, por supuesto. 8.65% de la inflación del Perú, ñaño, ¿ya?
Lo que me hace feliz es que todo, es que también Chile, Colombia, Uruguay, todos tienen inflación, ¿no? En Sudamérica todos tienen inflación, a excepción de un país, ¿sabes? ¿Y sabes quién es ese país? El que tú te burlas de ese país. Ese país tú te burlas porque ese país no tiene mar. Y te burlas. Y estamos hablando de Bolivia. Bolivia es el país sudamericano con la menor tasa de inflación de todos. Ojo, tiene apenas 3.1% de inflación. Y el Perú, 8.65. Argentina, 98.6. Venezuela, 196.3. No está mal. Muy bien, listo. La inflación entonces lo mide la INEI. ¿Sabes más? ¿Qué más mide la INEI? El desempleo. El desempleo. Desempleo. ¿Qué más mide la INEI? La pobreza. ¿Qué más mide la INEI? La informalidad. Ay, mamita, la informalidad. ¿Qué más mide la INEI? Por ejemplo, el PBI, el Producto Bruto Interno. Y así podemos seguir, ¿eh? La INEI mide muchos indicadores, muchísimos. Ah, pero la pregunta es, ¿cómo hace la INEI para medir tantos indicadores? Ah, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuál es tu curso favorito? O, por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es el curso favorito de los estudiantes de Bones, hago una encuesta, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿cuál es la encuesta más importante que tiene la INEI? Y no me digas censo, porque te golpeo. ¿Cuál es la encuesta más importante que tiene la INEI? Y no me respondas censo, así que borra, borra, borra. ¿Cuál será la encuesta más importante de la INEI? No sé si estabas pensando escribir censo, pero el censo no es la más importante. Quizás es la más conocida, pero no es importante o no es la más importante porque, obvio, el censo se hace cada 10 años. ¿Cómo podría ser la encuesta más importante de un país una encuesta que se hace cada 10 años? El próximo censo es en el 2027 todavía. Del 2023 al 2027 pueden ocurrir muchas cosas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la encuesta más importante del INEI? Y fue pregunta de admisión, ojo. La encuesta más importante para los estudiantes o los que van a postular a la carrera de economía y van a trabajar mucho con esto. La encuesta más importante del INEI se llama la Encuesta Nacional de Hogares, conocida por el mundo entero como la ENAO. ¿De acuerdo? La ENAO, ¿sí? La Encuesta Nacional de Hogares, la ENAO, la encuesta más importante del país, la que te ayuda a medir varios indicadores. ¿De acuerdo? ¿Sí? Genial. Listo. Muy bien. Entonces, eso sería economía descriptiva. ¿Todos de acuerdo? Economía descriptiva. Profe, ¿y qué más? ¿Ahí murió todo? No, falta. ¿Saben? Mira, te cuento. La economía descriptiva solamente te da datos estadísticos y ahí murió su participación. ¿De acuerdo? Pero tú sabes que no basta con datos estadísticos nada más. Por ejemplo, te vas al médico. Pagas tu dinero para que te den un diagnóstico y el médico te da tu diagnóstico. Te dice que tienes, por ejemplo, diabetes. ¿Qué haces? ¿Te das la vuelta y te vas a tu casa? ¿A tu casa? No, que para eso pagaste, para que me digan que tengo nada más. No, tú pagaste para que te digan que tienes y para que te digan el por qué y para que te den un tratamiento para combatir ese problema. ¿De acuerdo? Ya, ¿y a qué viene el juego? Mira. Cuando el médico te dice tu diagnóstico, sería economía descriptiva porque te está diciendo un dato. Pero ahí muere la participación de la economía descriptiva. Solamente te provee de datos y murió. Y tú sabes que no bastan con datos. Necesitas el porqué de los datos y necesitas, ¿qué más? Una solución para combatir eso. ¿Y eso quién lo hará? La teoría económica. De hecho, la teoría económica es prácticamente el corazón de las tres. ¿De acuerdo? El corazón de las tres. Entonces, ¿qué hace la teoría económica, ñaño? Vamos a ver aquí. La teoría económica lo que va a hacer es esto. ¿De acuerdo? Para esto voy a borrar un ratito esto. ¿Ya? Voy a borrar el nombre de Keynes. ¿Sí? Un rato nada más para que pueda entrar. ¿Sí? A ver, ¿qué hace la teoría económica, muchachos? La teoría económica, como les digo, hace dos cosas. Primero, lo que hace la teoría económica es explicar las causas. Explica la causa del problema. O sea, agarra los datos de la economía descriptiva y me explica el porqué. Y luego, ¿qué va a hacer? Va a hacer algo más chévere. A partir de esos datos, lo que va a hacer la teoría económica es brindarme soluciones. O sea, lo que va a hacer es crear teorías, ¿sí? O modelos que solucionen este dato estadístico malo. Crear teorías para solucionar el problema. Entonces, la primera te da datos estadísticos, la segunda te explica
y te da soluciones. Por ejemplo, ñaño, mira, ¿qué pasaría si yo te digo que la inflación en el Perú para el mes de enero del 2023 fue de 8.65%? Pregunto, ¿sería economía descriptiva o teoría económica? Sería economía descriptiva, porque lo único que he hecho es proveerte de un dato estadístico. ¿Y cuándo sería teoría económica? Ah, cuando te explique la causa y te dé una solución. Por ejemplo, mira, la razón de la inflación en el Perú ha sido generada por el aumento de la masa monetaria provocada por los gobiernos de turno, así como la guerra internacional entre Ucrania y Rusia. Para combatir este problema económico es necesario la subida de la tasa de interés para de alguna forma reducir los créditos y reducir la masa monetaria. Ahí cambia la cosa. Lo que he hecho, ¿qué es? Teoría económica. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿ahí murió todo? No. Falta otra cosa más. Fuiste al médico, te dijeron tu diagnóstico, te dijeron el porqué de tu diagnóstico y te dijeron el tratamiento. ¿Qué haces? ¿Llegas a tu casa y te empujas una gaseosa? ¿No? ¿Sí o no? Llegó el momento más difícil para ti. ¿Cuál es el momento más difícil para ti? Cumplir con el tratamiento. Pero eso ya no le corresponde al médico. Eso le corresponde a ti. Y lo mismo pasa acá, mira. La teoría económica ya dio la solución. Pero la teoría económica no aplica la solución. Entonces la pregunta es, ¿quién aplicará las soluciones que son dadas por la teoría económica? ¿Quién crees? La política económica. ¿De acuerdo? Entonces la política económica, ¿qué va a hacer? Va a adoptar las soluciones de la economía, de la teoría económica y las va a aplicar. Aplica la teoría económica. Ahí está. Muy bien, muchachos. Aplica la teoría económica. ¿Sí? Muy bien. Ahora, por ahí una persona me podría preguntar, profe, ¿y quién exactamente aplica la teoría económica? Ah, bueno, el Estado, ¿no? Pero si yo te digo el Estado es muy grande, ¿no? Es muy ambiguo lo que te digo. Así que si quieres datos reales más exactos, veamos esto. Si nos preguntaran, ¿quién exactamente aplica la política económica? Es el Estado, el gobierno, sí. Pero si quieres datos más exactos, serían estos, mira. En el Perú, la política económica la aplica dos entidades. El Banco Central de Reserva del Perú y el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y es más, dependiendo quién aplique la medida, ¿sabes qué pasa? El nombre de la política va a tener un pequeño cambio. El nombre cambia. ¿Sabes por qué? Por esto, mira. Si la política económica fue aplicada por el BCR, ¿sabes cómo se va a llamar esto? Se va a llamar política económica, obvio, pero política económica monetaria. Si la medida es aplicada por el BCR, será llamada política económica monetaria. Pero si la medida es aplicada por el MEF, ¿sabes cómo se va a llamar la política económica? Se va a llamar política económica fiscal. ¿De acuerdo? ¿Eh? Muy bien. Existen otras políticas económicas, como por ejemplo la política cambiaria, la política comercial, ¿no? La política comercial está ligado al tema de los aranceles, ¿ya? Pero eso se ve todavía en otra clase, ¿ya? Así que por lo pronto esto es importante que lo tengas en la cabecita, ¿de acuerdo? Muy bien. Listo, muchachos, hasta el momento, ¿se entiende todo? Sí, muchachones, tenemos hasta 13:50, creo, ¿verdad? ¿Sí? O estoy loco. No, más, falta, creo. Sí se entiende, Ya, profe. 13:50 acá, ¿no? Ya, ok. ¿Hasta ahí se entiende todo, muchachones? ¿Sí? ¿Todo genial? Genial, listo, muy bien. Ahí, 4:10, Fátima, muchas gracias. Casi me voy antes. Muchas gracias. Entonces, ahora, ahí acaba todo. Viene la parte más importante. Y lo que te voy a contar ahorita, tranquilamente podría ser una historia o una novela de Televisa, porque lo que te voy a contar la historia es una historia de traición. Y esto está ligada a la micro y a la macro. Pero eso lo voy a hacer acá, ¿de acuerdo? Porque aquí sí no me va a alcanzar nada. Así que voy a borrar esta partecita para poder hacer micro macro, porque lo que te voy a contar te va a gustar mucho y vamos a aprender algo bien bacana, algo bien bacán.
Porro, ¿ya muchachos? ¿Todo bien? Por favor, a ver, no sé, tomen foto si no. Bien. Lo que voy a hacer micro, macro, lo voy a hacer en la parte de acá, ¿ya muchachos? Necesariamente. Ya, genial, ñaños. Perfecto, muy bien, ñaños, gracias. Muy bien. Vamos entonces a poner micro, macro. Vamos a ver micro y macro, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, vamos a ver, ¿ya? Micro, macro. Ya, listo. Vamos a ver un poquito esto. Como vuelvo a repetir, lo que te voy a contar es una historia de traición y bueno, es importante. Y vas a ver que te va a gustar porque vamos a meterle bastante información, porque obvio, acá la cosa es con información, obviamente, ¿ya? Entonces, vamos a mencionar acá a la micro y a la macro, ¿de acuerdo? Muy bien. Voy a poner acá a la microeconomía, microeconomía, y acá voy a poner a la macroeconomía, ¿de acuerdo? Listo, macroeconomía. Ok, macroeconomía. Listo, ñaños. A ver, primero, ¿qué tienes que saber de la micro y la macro? Primero, es importante que te sepas el seudónimo, es decir, con qué otro nombre se le conoce. ¿Sabes por qué es importante eso? Porque con eso puedes desechar claves, ¿no? Eso te puede ayudar mucho a que puedas descartar claves que no tienen nada que ver con la pregunta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mira, a la micro, ¿cómo se le conoce? A la microeconomía se le conoce también como la teoría de los precios, ¿ya? Vamos a ponerlo por acá. La teoría de los precios, ¿de acuerdo? Mientras que a la macro se le conoce como la teoría de los agregados, ¿ya? Teoría de los agregados, ¿de acuerdo? Teoría de los agregados. Recuerda, teoría de los precios, o también puedes llamarla teoría de la empresa, ojo, y teoría de los agregados. Luego, ¿qué hace la micro? ¿Qué hace la macro? La micro y la macro van a estudiar a los agentes económicos. La micro estudia a los agentes económicos, la macro estudia a los agentes económicos también. Pero, ¿cuál es la diferencia? Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pero antes, ¿qué es un agente económico, no? Es la pregunta que nos hacemos. Mira, te comento. Un agente económico, los agentes económicos son todos los elementos que participan en una economía, ¿de acuerdo? Los agentes económicos son todos aquellos elementos que participan en una economía, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cuántos agentes económicos hay? Hay 4, pero los más conocidos o los que te enseñan siempre son 2 nada más, ¿no? Pero bueno, vamos a mencionar los 4 ya que estamos por acá, ¿no? ¿Cuáles son los 4 agentes? Primero tú, o sea, las familias, o también llamado unidades consumidoras. Segundo, bonnets, o sea, las empresas, o también llamada entidades productoras. Luego, Dina Boluarte, o sea, el Estado, o también llamado unidades reguladoras. Y luego tenemos a China, Japón, Brasil, es decir, el resto del mundo o el sector externo, ¿ya? El resto del mundo. Estos son 4 de los agentes económicos que existen, ¿ya? Pero cuando digo macro y micro, me estoy refiriendo especialmente en estos primeros 2. Familias y empresas, ¿de acuerdo? Muy bien. La micro y la macro estudian entonces los agentes económicos, ¿ya? Pero obviamente hay una diferencia, pues, ¿no? Hay una diferencia. ¿Cuál será la diferencia? Que la micro estudia los agentes económicos de manera individual y la macro estudia los agentes económicos de manera global. Claro, tiene que haber una diferencia, porque si no hubiera diferencia, sería un sinónimo, entonces micro-macro, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, para que me entiendas el juego, ¿cómo que individual y global? A ver, vamos con un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, ¿sabes qué es micro? Micro sería estudiar el comportamiento de las familias Juárez y cómo está y su consumo de agua. Eso sería micro. El comportamiento de la familia Juárez y su consumo de agua. O por ejemplo, micro sería, por ejemplo, estudiar cómo se determinan los precios en la empresa Patrick. Eso sería micro también. ¿De acuerdo? Macro, estudiar el comportamiento de las familias de la región Ancash. Eso es macro. O macro, estudiar el comportamiento de las empresas cerveceras del Perú.
Macro. Y te das cuenta, he hecho el mismo ejemplo inicial, solamente que a gran escala. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para que no te olvides. Por ejemplo, ¿qué temas voy a trabajar en micro y qué temas voy a trabajar en macro, profe? Por ejemplo, en micro vas a trabajar estos temas, mira. Demanda, oferta, equilibrio de mercado, y así sucesivamente. Costos de producción, elasticidades y más. En macro vas a llevar, por ejemplo, fenómenos económicos como inflación, desempleo. Vas a ver también fenómenos como pobreza. Vas a ver crecimiento económico como PBI, IDH, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, profe, a mí me han dicho que macro siempre estudia el comportamiento de un país. ¿Verdadero o falso? Falso. La macro no solo estudia el comportamiento de un país, también estudia el comportamiento de un continente o del mundo entero. Pero no solamente más, sino también puede estudiar algo menos. Y es el comportamiento de una región o departamento. Pero menos de una región o departamento ya no puede ser macro. Por ejemplo, para que me entiendas, ¿puedo medir la pobreza de toda América? Sí, claro que sí. ¿Sí? Por ejemplo, el país más pobre de toda América es Haití. ¿Puedo medir la pobreza del Perú? ¿Sí? ¿Puedo medir la pobreza de Huancavelica? Bien, es macro. ¿Puedes medir la pobreza de mi casa? No se puede, no se puede. ¿Por qué? Porque eso ya es micro. Porque estás estudiando a a una familia, a una persona. No se puede, ¿sí o no? Entonces, mucho ojo con eso, por favor, ¿ah? Mucho ojo con eso. Listo. Ahora, la parte más importante. Profe, una consulta. ¿Y quiénes son los creadores, no? Porque debe haber alguien que los creó, ¿no? Sí, de hecho sí. Justamente eso es lo que vamos a ver. ¿Quiénes son los creadores o quiénes son los máximos representantes? Veamos. Vamos a ver. A ver. Y esto es algo, y esto yo considero que es la parte más importante de la clase del día de hoy. Opa. ¿Quién es el padre o el creador de la microeconomía? A ver, ¿tienes una respuesta? Empieza con A. Se llama Alfred Marshall. Alfred Marshall. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Y de qué escuela económica es Marshall? Ah, Marshall es de una escuela económica llamada la escuela neoclásica. La escuela neoclásica. Ojo, no te me confundas, importante dato. Y la macro, ¿quién es el padre o creador? Ah, es John Maynard Keynes. O sea, el hijo. ¿De acuerdo? Ajá, exacto, muy bien. Y él también tiene una escuela, aunque esa escuela es fácil de identificarla. ¿Sabes cómo se llama la escuela? La escuela keynesiana. Más fácil no puede ser, ¿ah? La escuela keynesiana. Muy bien. Hasta ahí la cosa va sencilla, no hay ningún problema, ningún dolor de cabeza. Ahora, dato importante. La escuela neoclásica es la escuela que hoy predomina en el mundo. De todas las doctrinas económicas, la que más se ve en el mundo es la neoclásica. Es más, desde la primera parte en donde agarré la tiza, hasta el último tema que te toque en el curso de economía, todo lo que vas a llevar es economía neoclásica. No vas a llevar economía socialista. No. Tocarás una clase socialista, pero todo lo que vas a aprender es economía neoclásica. ¿Y por qué es importante la economía neoclásica? ¿Sabes por qué? Porque es la economía neoclásica la que introduce la matemática a la economía. Es la escuela neoclásica la que introduce la matemática a la economía. Y no solo la matemática, sino también la psicología. ¿De acuerdo? Por ejemplo, o por si acaso, si tú estás pensando estudiar la carrera de economía, tienes que saber que la carrera de economía es una carrera 99% matemática. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es una carrera 99% matemática. Bien, es prácticamente una carrera de ingeniería. ¿De acuerdo? Recuerda entonces eso. Muy bien. Ahora sí, que venga lo bueno. Te cuento una historia. ¿Sabes? Marshall era profesor. ¿Sabes dónde?
en la Universidad de Cambridge, una de las mejores universidades de Inglaterra. Y él enseñaba en la Facultad de Matemáticas. ¿Y sabes qué se dio cuenta? Que en la facultad había un chico muy bueno, un chico prodigio. ¿Y sabes qué es lo que hace Marshall? Lo encamina a que se cambie de carrera y estudie economía. Y él terminó la carrera de economía. Se convirtió en un gran economista. Pero más allá de seguir el lineamiento de su maestro Marshall, cuando termina y trabaja, ¡pac!, lo contradice totalmente. ¿Sabe de quién estoy hablando? De John Maynard Keynes. Lo que te estoy diciendo es que el discípulo de Marshall fue Keynes. O, si quiere decirlo, el maestro de Keynes fue Marshall. Más allá de continuar con su legado, ¡pac!, puñal en la espalda y lo contradijo totalmente. Ah, pero eso no lo es todo. Hay varias cosas, pero vamos a ser sinceros. Es cierto, lo traicionó. Pero valgan verdades, lo que te decía Keynes tenía razón. Es más, Keynes sí, hizo mal, pero en realidad la chingó. Le salió bien a Keynes. Y ahorita te cuento el por qué. Mira, ¿qué pasa con Marshall? Mira, los neoclásicos eran los bravos de la economía. Cualquier cosa no pasaba nada porque aquí está Marshall es mi pastor, así que no pasa nada, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Llegó la primera gran crisis. Tú sabes que en el mundo hubo varias crisis, pero la primera gran crisis fue la del crack del 29, ¿no? Y esa gran crisis significó un problema para Estados Unidos, pero no solamente para Estados Unidos, sino para los neoclásicos encabezados por Marshall. Cuando llegó el crack, todos decían, dale, no te preocupes, tranquilo, ahí está Marshall, Marshall no va a sacarte ese problema. Marshall, disculpa de casualidad, ¿qué hacemos para combatir el crack? Son neoclásicos, ¿no? La economía se regula solo, no te preocupes, esto se soluciona en cuestión de años. Llegó el año 30 y la cosa seguía igual. Llegó el año 31 y seguía igual. 32 seguía igual. 33, 34, 35. Marshall, una consentita, no te enojes, ¿ah? Como que cuando la economía se regula sola, porque ya ha pasado bastante tiempo, ¿de acuerdo? Señores, ¿qué pasó? Marshall no tenía respuesta. ¿Y sabes por qué no tenía respuesta? Porque el crack del 29 terminó desencadenando un fenómeno económico que nadie en esa época conocía. Y claro, ¿cómo combatir un fenómeno que no conoces? Complicado. ¿Sabes de qué fenómeno te estoy hablando? Señores, el crack del 29 generó el nacimiento de este fenómeno llamado deflación. Si no lo conocías, o si lo conocías, pero no sabías cuándo nació, fue en el 29 cuando nace. ¿Sabes lo que es la deflación, no? El fenómeno opuesto a la inflación, ¿verdad? Muy bien, ahí está. Y bueno, señores, podemos decir que ¡pac!, se perdió la credibilidad de Marshall. Podemos decir que se murieron las ideas de Marshall por un tiempo, ojo, no para siempre, por un tiempo. Pero ¿quién estaba ahí agazapadito esperando su momento? Keynes. Y Keynes, cuando vio la caída de Marshall, ¡pa!, sale victorioso. Yo tengo la respuesta. Vuelvo a repetir, tenía razón Keynes. Keynes dijo, primero, para salir de una crisis, ¿qué voy a hacer estudiando la familia Pérez? ¿Qué voy a hacer estudiando el comportamiento de la empresa Gloria? No, no, no. Si quieres salir de una crisis, hay que analizarlos en conjunto. ¿De acuerdo? Y lo siguiente, mira, y acá viene otra contradicción a Marshall. ¿Qué decían los marshallianos? El Estado no debe intervenir, la economía se regula sola. Ya. ¿Sabe qué decía Keynes? La única forma de salir de una crisis es generando empleo. Pero Keynes, ¿quién va a generar empleo si la empresa privada está destrozada por la crisis? El Estado. El Estado. El Estado debe intervenir en la economía. O sea, algo totalmente opuesto a lo que decía su maestro, ¿no? Que el Estado no tiene que intervenir, que la economía se regula. No, nada, pamplinas. El Estado debe intervenir. ¿Para qué? Para que genere empleo. ¿Y cómo el Estado va a generar empleo? Y acá viene la parte más importante, que no solamente es de economía, porque esto vino alguna vez en una pregunta de admisión en el curso de Historia Universal, porque obvio, crack del 29 es Historia Universal. Señores, la única forma de salir de una crisis, decía Keynes, era a partir de la intervención del Estado. ¿Pero qué tiene que hacer el Estado para evitar esto? Tiene que estimular el gasto público. O sea, que para el señor Keynes, el Estado debe intervenir gastando. La única forma de salir de una crisis es que el Estado gaste y siga gastando. ¿Pero gastar en qué? Como bien dice por ahí Luis, puede gastar en obras
públicos. Y eso significa construir carreteras, colegios, hospitales. ¿Y por qué? Porque esa será la única forma en la que podrá crear empleo. ¿De acuerdo? Obras públicas. Muy bien, señores. Así que ahí tenemos a nuestro amigo Keynes. ¿De acuerdo? Ahora, un dato adicional. Keynes, a Keynes le caería, obviamente, ¿cómo se le llama esto? El karma. ¿Y sabes por qué? Porque de la misma forma como muere Marshall, o bueno, teóricamente sus ideas, también moriría Keynes. ¿Sabes por qué? Ese es un dato adicional, ¿ya? A Marshall, o sea, Keynes era el bravo hasta ahí, ¿ya? Pero ¿sabes qué pasó? Que llegó el año 1973. ¿Y sabes qué pasó en el 73? Historia también, ¿ah? Nació o llegó la crisis del petróleo. La crisis del petróleo. No te preocupes que está Keynes. Y por si acaso está Marshall ahí también, ¿no? Bueno, te contaré que la crisis del petróleo no pudo ser contrarrestada ni por Keynes ni por Marshall. ¿Y sabes por qué? Porque así como el crack generó un fenómeno nuevo, la crisis del petróleo generaría un fenómeno nuevo. ¿Y sabes cómo se llama ese fenómeno? El nombre de este fenómeno es más feo todavía, ¿no? Obvio. Mientras más feo, más miedo. Y más fuerte, ¿no? Este fenómeno se llamaba, te presento a la estanflación. Te presento a la estanflación. ¿Y qué es la estanflación, profe? Qué feo suena esa vaina. Estanflación es la existencia, estan viene de la palabra estancamiento. O sea que la economía se estanca. Inflación es de inflación. O sea que estamos hablando que estanflación es cuando hay dos fenómenos al mismo tiempo, dos. Y este es inflación más estancamiento de la economía. O sea, recesión. Bueno, señores, Keynes no tenía respuesta. Moriría Keynes, nacería una nueva escuela. ¿Y sabes cómo se llama esa nueva escuela, ñaño? Para que flipes, ¿ah? La escuela que nacería sería la escuela monetarista. Pero de repente ese nombre no te parece familiar, pero este nombre sí te parece familiar. Escucha, ¿sabes cómo se le llamaban a los monetaristas también? Y ese nombre yo sé que lo sabes, ¿ah? Se llaman los neoliberales. Y sí has escuchado de los neoliberales, ¿no? El neoliberalismo tiene la culpa de todo, dicen, ¿no? Los socialistas, ¿no? Los neoliberales. Estos patas son los que odian de manera acérrima al Estado. Ellos odian al Estado. Ellos, para el Estado no debería existir, ¿no? Y como odian al Estado, ¿saben a quién van a odiar también? A Keynes, pues. O sea, a los keynesianos. ¿Y saben por qué? Porque Keynes consideraba el Estado. ¿De acuerdo? Si tú juntas a un keynesiano y a un monetarista en una sala, se pelean, se pelean. Entonces, por ejemplo, neoliberales que conozcamos. Por ejemplo, un neoliberal que tú conoces acá en Perú es Hernando de Soto. Hernando de Soto es neoliberal. ¿Sabías? O un neoliberal en otro país. Por ejemplo, no sé si sigue mucho la tele argentina, pero en Argentina hay un patito llamado Javier Milei. No sé si lo conocen. Javier Milei ¿cómo decirlo? Es una figura, de verdad. Javier Milei, él postula a la presidencia argentina y es muy probable que gane. Él va a eliminar el Banco Central de Argentina. Él va a eliminar el Ministerio de la Mujer. Él va a dolarizar la economía argentina. Para que te des cuenta la idea loca de estos señores, ¿no? ¿Y sabes quién es más neoliberal? Donald Trump, George Bush. Y ya con eso te das una idea de qué tan locos son. O sea, locos en el buen sentido de la palabra. Son recontra extremistas. ¿De acuerdo? Ahí tenemos a nuestros amigos. Ahí está, Javier Milei, gracias, Paolo. Peluca Milei le llaman. Próximo presidente argentino este año. Hay una gran probabilidad, acuérdate de mí cuando eso suceda, ¿de acuerdo? Entonces ya lo sabes, importante que lo sepas. Muy bien, ñaños. Hasta ahí. ¿Alguna duda, consulta, reclamo, queja? Muchachos, por favor, a ver. ¿Todo bien? ¿Todo bien, ñaños? Todo bien, perfecto. Uy. Genial. Muy bien, muchachos. Listo, ñañito. Genial. Todo está claro. Perfecto.
Ya, un datito más y con eso nos vamos. Nada más, no te enojes. Un datito más, aprovechando ese espacio que hay por allá. ¿Ok? En economía, te explico qué es la recesión, Trejo, amigo Eiffel. Mira, la recesión es el nombre que recibe la caída del PBI. O sea, mira, te explico, mira. A ver, vamos a hacer un dibujo. Esto no es un tema de ahora, es un tema luego que se va a hacer, pero es algo sencillo, estoy seguro que lo entiendas. Mira, si yo grafico, mira, si yo grafico el PBI es un indicador que mide el crecimiento de la economía de un país, ¿ya? Lo que queremos es que el PBI sea siempre alto. Significa que estaríamos creciendo. Si tú ves el PBI, ñaño, el PBI siempre es fluctuante, ¿no? Jamás es lineal. Si tú, por ejemplo, analizas más a fondo el PBI, ¿sabes qué te vas a dar cuenta? Te vas a dar cuenta que en el PBI hay ondas, ¿de acuerdo? Hay fluctuaciones. Y esas fluctuaciones tienen nombre, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando la fluctuación está arriba, o sea, cuando el PBI está en su máximo apogeo, a eso se le llama auge económico o apogeo, ¿ya? A eso se le conoce como auge económico. Pero cuando la economía está acá, significa que está cayendo la economía. A esto le llamamos recesión. Y cuando la economía se estanca en lo peor, llega acá. Y a esto le llamas depresión. Y cuando la economía sale de ese hueco, se llama recuperación o reactivación. Entonces, para que me entiendas, ¿qué es la recesión? La recesión no es más ni nada menos que la caída del Producto Bruto Interno. ¿De acuerdo? Es cuando la economía está cayendo en un hueco. ¿De acuerdo? Esto es estancarse, eso es recesión. Y si a eso lo sumas la inflación, se llama estanflación. ¿De acuerdo? Muy bien. Quería decir un datito antes de irme nada más, y es que quiero que sepamos esto, ¿ya? Y es que en economía hay dos métodos que debes conocer, ¿ya? Me enredé. Ya. Quiero que solamente, y con esto cerramos la clase, ¿ya? Esto solamente como paréntesis, esto lo puedes poner en un post-it si gustas, ¿ya? En economía hay dos métodos, hay dos métodos. Hay un método que se llama método inductivo, y hay otro método que se llama método deductivo, ¿de acuerdo? Deductivo, ¿sí? Método inductivo y método deductivo, ¿de acuerdo? Quiero que enfrentamos eso y con eso terminamos la clase, o bueno, al menos la teoría económica, ¿ya? El método inductivo, según los libros, parte de lo particular hacia lo general, ¿verdad? Y el deductivo va de lo general a lo particular. Pero si yo lo dejo así, pues no me vas a entender nada, porque no se entiende nada así, ¿no? Entonces vamos con una explicación más interesante. ¿Qué hace el método inductivo y deductivo? Mira, te voy a decir algo importante. El peruano es espectacular aplicando el método inductivo, ¿ya? El peruano aplica el método inductivo hasta por gusto. ¿Sabes por qué? Porque el método inductivo consiste en esto, mira. El método inductivo consiste en analizar un problema o analizar algo, luego analizar otra cosa, luego analizar otra cosa, y en función a ese análisis que he hecho, voy a encontrar un patrón repetitivo y lo que voy a hacer es generalizarlo. ¿De acuerdo? Voy a generalizarlo. ¿Bien? O sea, por eso dice, de lo particular, analizo 1, 2, 3, y luego lo generalizo. Para que me entiendas, mira, para que me entiendas, vamos a hacer un ejemplo sencillo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, mira, te la pongo así, ¿ah? ¿Qué pasaría si esta clase hubiera sido en la primera hora, a las 8 a.m.? Supongamos. Y yo hubiera entrado a las 8:30. ¿Hubieras tenido algún concepto conmigo? No, de repente habrás dicho, bueno, el profesor se le hizo tarde. ¿Qué pasaría si la siguiente semana también llego a las 8:30? Bueno, podría haber llegado tarde también. Pero si yo llego una tercera semana tarde, tú vas a llegar a una conclusión. Yo te hago una pregunta, cuarta semana. Tu mamá te dice, desayuna rápido, porque tienes clases a las 8 a.m. de economía. Dime la verdad, ¿te apurarías? No, Esteban. ¿Por qué? Porque ya tu cabeza ha generalizado. ¿Qué significa? Que tú ya asumes que la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima semana voy a llegar tarde. ¿Por qué? Porque ya tienes una imagen de mí. Y es que soy tardón. ¿Qué has hecho? Has generalizado. Pasó una vez, pasó 2 veces, pasó 3 veces. Patrón repetitivo. ¡Pam! Lo generalizamos. ¿De acuerdo?
¿Sí? ¿Entiendes? Eso significa método inductivo. En otras palabras, ¿para qué sirve el método inductivo entonces? Ah, en economía sirve para esto, pues, ¿no? Sirve para llegar a conclusiones, ¿no? Sirve para poder llegar a conclusiones. Sirve para poder llegar a crear hipótesis. Sirve para poder llegar a crear teoría. ¿De acuerdo? Si lo que tú quieres es crear conclusiones, hipótesis o teorías, el método inductivo. Y profesor, ¿y el método deductivo también me ayuda a crear algo? No, 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 no. Porque ¿sabes por qué? Porque parte de lo general. O sea, parte de la teoría. Parte de la teoría para analizarlo individualmente. O sea, que el método deductivo más que nada lo que hace es un método que sirve para comprobar teoría. Para eso sirve el método deductivo, para comprobar teoría. ¿De acuerdo? Entonces son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ya? Muy bien. Yo antes tenía un problema con hacer así, pero... Muy bien. Profesor, según Keynes, el estado de realizando gastos puede solucionar cualquier crisis, incluyendo la deflación. Sí, puede salir de la crisis económica. ¿De acuerdo? Sí, que sí. Es buen dato el concepto de Stefano. Sí, gasto público es la palabra clave. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya lo sabes, ¿ah? Ya lo sabes. Entonces el método deductivo, mira, me ayuda a comprobar teorías, el método inductivo me ayuda a crearlas. Por ejemplo, cuando tú hagas tu tesis en la universidad, tú tienes dos opciones de tesis. O tienes una opción de crear algo nuevo, o de comprobar algo que existe. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito a ver si me entiendes, ¿ya? Tú me dices si es inductivo o deductivo, ¿te parece? A ver, mira, escúchame. ¿Qué pasaría si yo te digo esto? Yo ayer estuve en Ancash y me di cuenta que el precio del queso de Ancash subió. El queso subió de precio. Y vi que en Ancash la gente dejó de comprar queso. Luego me fui a Cajamarca y vi que el precio del pan subió. Y de pronto en Cajamarca dejaron de consumir pan. Luego me vine a Lima y vi que el precio del pollo subió. Y de pronto los limeños dejaron de consumir pollo. Con lo cual, creo que voy a concluir que por lo visto, cuando los precios suben, la gente deja de consumir el bien. La pregunta es, ¿qué método tuve que aplicar para llegar a esa conclusión? Habla, inductivo o deductivo. Muy bien, Carlos, inductivo. Y eso, Vivo. y esa conclusión tú lo conoces, se llama la ley de la demanda. Sube precios, la gente compra más. Baja precios, compra más. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, ya lo sabes, ¿ah? No te hagas el loco, ¿ah? Ya lo sabes. Entonces, deductivo, ¿qué sería? Un ejemplo de deductivo. Mira, deductivo sería esto, pues, mira. Por ejemplo, vamos a partir de una teoría, la Academia Bones, ¿no? Todos los que se preparan en Bones ingresan a la primera teoría. Quiero comprobar esa teoría, aplico el método deductivo. ¿Qué es lo que hago? Me voy a la Universidad de San Marcos y hago una encuesta para ver si efectivamente estuvieron en Bones e ingresaron a la primera. Si la mayoría de los estudiantes me dice, de los encuestados, me dice que efectivamente estuvieron en Bones y efectivamente ingresaron a la primera, mi teoría es válida. Pero si la mayoría me dice lo contrario, mi teoría es inválida, mi teoría no es correcta. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en la cabecita. Muy bien, muchachones. Entonces, esa sería toda la teoría. Por favor, pasemos a copiar. Cualquier cosa adicional, me avisa. Igual, ahorita vamos a ver el material y con eso terminamos, ¿ya? Pasemos a tomarle o una foto, una captura, o, por favor, copien, ¿ya? Un minutito. Todo bien, muchachos, ¿verdad? Copiemos, muchachos, copiemos, copiemos. Bien, genial. Ahí le han tomado una foto, Fernando, ¿no? Ya. ¿Todo está bien entonces, muchachos? Muy bien, ñaños. Vamos de alguna forma, vamos a resolver entonces el material. ¿Sí? Vamos a resolver el material entonces para ir cerrando nuestra teoría. ¿Ya? Sí, son métodos de la economía, mi querido Estefano. ¿Ya? Son métodos de la economía. El inductivo y el deductivo son métodos de la economía, ¿de acuerdo? Muy bien.
vamos con el material, muchachos, entonces. Sacamos el material. Ahí creo que ya todos tienen su material, ¿verdad, muchachos? ¿Sí? Todos tenemos nuestro material. Muy bien. Bien, muchachos. Vamos entonces con el material para poder desarrollar. La política económica es esto que hemos visto justamente acá. Creo que tu pregunta es, ¿de qué trata la economía política, quizá? La política económica es lo que acabamos de ver acá. Es la que se encarga de aplicar las soluciones de la teoría económica. ¿De acuerdo? Esta definición de acá le corresponde acá, por dicho, ¿no? Muy bien, vamos con el material entonces para terminar, ¿de acuerdo? Muy bien. Listo, vamos con el material, muchachos. Ya. La pregunta 1. A ver, vamos a darle las claves rápido de las preguntas. La pregunta 1 dice, a fines del año 2020, uno de los mejores futbolistas del mundo, el argentino Lionel Messi, estuvo a punto de dejar el club Barcelona, donde había jugado desde pequeño. Según indicó la prensa de aquel momento, tenía una propuesta del Manchester City de Inglaterra. La decisión final tomada por dicho atleta fue permanecer en el club catalán. Considerando los fundamentos de la economía bajo la perspectiva de la teoría neoclásica, es correcto afirmar, la respuesta sería la D. Los servicios futbolísticos de Messi son escasos. ¿De acuerdo? Los servicios futbolísticos de Messi son escasos. 2. Con la finalidad de brindar el apoyo económico a las personas en situación de pobreza y extrema pobreza, el gobierno ha implementado a nivel nacional los bonos Yanapay. En el gasto gubernamental forma parte de. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Este gasto gubernamental forma parte de la política. ¿Quién hace esos gastos? Ya, podría ser macro. Sí, podría ser macro. El gobierno implementado a nivel los bonos y ANEPAI, el gobierno gubernamental forma parte del campo de la política. Claro, muy bien, macro. Tienen razón, la clave sería macroeconomía. Los deportistas colegiales que tienen la posibilidad de ganar millones y abandonan los estudios y se dedican profesionalmente al deporte, por lo general están muy conscientes de que para ellos de estudiar en la universidad es muy alto. No es de extrañar que a menudo lleguen a la conclusión de que el beneficio de asistir a la universidad no vale la pena. Bueno, clave sería costo de oportunidad guión costo, o sea, la A. ¿De acuerdo? Muy bien, Jaro, genial. La frontera de posibilidad de producción es la gráfica que muestra las diferentes combinaciones de producción, por ejemplo, automóviles y computadoras, que la economía está en posibilidad de producir, dado los factores de la producción que disponen y utilizan la tecnología que existe para así convertirlos en productos. Además, se está produciendo óptimamente. Se infiere que se está produciendo. Óptimamente, ¿qué es producir óptimamente? Es ser eficiente, ¿no? Y ser eficiente significa producir más con menos, ¿no? O producir más con lo mismo. ¿No? Clave sería la A, ¿de acuerdo? Clave sería la A. Muy bien. ¿Listo? Siguiente pregunta. La clave de las 5 sería la B, ¿de acuerdo? La B. Falso, 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 verdadero, ¿de acuerdo? Para ganarle al tiempo. 6. El docente Juan Aguilar explica a sus alumnos la necesidad de conocer la evolución de la situación económica del país. Esto se consigue a través de la recolección de datos. Fácil, clave, economía descriptiva, ¿de acuerdo? Economía descriptiva. 7. Los últimos resultados indican que la economía está en contracción. Ante esta situación, el gobierno central ha tomado la decisión de aumentar el gasto público en obras de infraestructura pública nacional. Esta medida representa acciones de política, espacio que siguen los lineamientos de la escuela. Acá la clave es muy sencilla, sería keynesiana, ¿verdad?
Y la clave sería fiscal-keynesiano, o sea, la A. ¿De acuerdo? Muy bien. Fiscal-keynesiano, o sea, la A. 8. En una clase, un docente habla acerca de la canasta de consumo y cómo la información se consigue gracias al trabajo que realiza la INEI. A través de la Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares en APREP. El texto hace mención al concepto denominado, bueno, te hablan de la INEI, señores, recolección de datos, clave, economía descriptiva, ¿de acuerdo? Economía descriptiva. 9, la 9 está sencilla, la clave de la 9 sería la B, besito, ¿ya? Besito, ¿de acuerdo? Besito, ¿sí? Muy bien. Siguiente pregunta, sería la número 10. De acuerdo a las acciones de un gobierno, de una economía mixta, determine la verdad o falsidad de los siguientes enunciados. Clave, la C. Verdadero, falso, verdadero, falso. ¿De acuerdo? La C. ¿Sí? La C. ¿Ya? La C. La 11. Luego de una exposición, un ponente concluye la siguiente afirmación. Cuando el gobierno decide poner en circulación una excesiva cantidad de dinero con respecto a la producción, se puede inferir que el efecto inmediato será el incremento de los precios en el mercado. Dicha conclusión se basó en conceptos sencillos de la teoría económica. ¿De acuerdo? De la teoría económica. ¿Bien? Pregunta número 12, ya está la 12. 13. La 13. La mayoría de los productos se consumen en centennials. Lo consumen los centennials, la generación Z. ¿No? Está influenciada por la actividad de sus marcas, llevan a cabo en las redes sociales. Las aplicaciones móviles, blogs y redes sociales, y la reseña más importante para ellos que para las generaciones anteriores. Para ello no existe la vida sin Internet. El texto engloba el concepto denominado. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, se están hablando del concepto mercado, ¿verdad? Entonces eso sería microeconomía, ¿de acuerdo? Microeconomía. En el sur del país se desató el gobierno de la mina Tía María. El conflicto llegó hasta el bloqueo de carreteras, obligando al gobierno a cancelar la licencia del proyecto. Las críticas hacia el gobierno señalan que la actividad minera es la más importante del país. Los pobladores, por el contrario, señalan que la agricultura es la más importante. Si te das cuenta, el gobierno tiene un punto de vista y la población otro punto de vista. Clave, las propuestas se relacionan con la economía normativa. ¿De acuerdo? Normativa. Y por último, hace un par de años el gobierno viene discutiendo el incremento del impuesto selectivo al consumo, que esto ha generado la molestia entre los productores y consumidores de los bienes mencionados. El argumento es que se elevan los precios y se reducirán las ventas. El argumento del gobierno es lograr la reducción del consumo de estos productos porque puede generar perjuicios a la sociedad. El caso es anterior, se enmarca dentro de la, bueno, se dice que el Estado quiere incrementar el salario mínimo. Lo quiere hacer, perdón, quiere incrementar el impuesto selectivo de consumo. Entonces, todo eso donde se hace la aplicación de medidas en algo llamado política económica. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta sería política económica. Listo, muchachos. Con eso llegamos justamente a 4:10 pm. Eso sería eso. Economía mixta, muchachos, es la existencia de una economía, bueno, técnicamente socialista y capitalista al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Esa es una economía mixta, ¿sí? Es decir, lo que el Perú tiene, técnicamente el Perú tiene una economía mixta, una economía social de mercado, que le llaman. Muy bien. Ahora, creo que me sigue tocando. Muy bien, bien, muchachos, sí, pero... sí. Ya. Ah, ya. Bien, muchachos, dentro de un minutito seguimos, ¿ya? Con Cívica.